Yuta es miembro del grupo NCT, que se encuentra bajo SM Entertainment. Es el único ídolo japonés que ha debutado en esa agencia. Nació en Osaka el 26 de octubre de 1995. El 21 de julio, Yuta realizó una transmisión en vivo por V-Live. El ídolo suele interactuar con quienes lo observan y cuenta cosas sobre sus días. Entre las cosas que dijo, contó que estaba haciendo nuevos amigos. Mencionó a Kenta de JBJ95 y a Takuya, ambos ídolos japoneses. Pero también mencionó que se hizo amigo de un youtuber llamado Raccoon, cuyo canal se llama Noble Boy. El 26 de julio se realizaron publicaciones en foros de Corea del Sur, como Pan y The Q, que comentaban lo que Yuta había declarado, y se desató una polémica basada en la desinformación. Comenzó una clase de campaña para hacer notar que la amistad de Yuta con el youtuber Raccoon lo convertía en una persona misógina y problemática. El enojo de algunas personas se debió a que el youtuber que Yuta mencionó fue acusado de publicar contenido misógino y anti-Corea. También se dijo que esta persona usó temáticas delicadas como el suicidio de Sully para realizar contenido, y que su canal está repleto del denominado clickbait, que son títulos y miniaturas engañosas. Por un lado político, las críticas hacia esta persona lo señalan como un youtuber pro-Japón y opositor del presidente actual de Corea del Sur, porque publicó una imagen en una protesta contra él. El problema tomó relevancia debido a la historia entre Corea y Japón. Para dar un poco de contexto a ello, la relación entre los dos países es tensa por la colonización japonesa a Corea a inicios del siglo XX y los abusos que se vivieron en aquella época. Incluso aún existen algunas disputas territoriales entre ambas naciones. La situación no tardó mucho en llegar a Twitter. Como siempre, personas extremistas decidieron dar su opinión sobre el tema. Muchas personas comenzaron a decir que Yuta no merecía apoyo, que debería disculparse, y la situación escaló tanto que incluso amenazaban a personas que defendían a Yuta o que simplemente decían que estaban exagerando, enviándoles mensajes agresivos e incluso subiendo imágenes con heridas gráficas relacionándolas a Yuta. Además, publicaron tweets con la intención de ensuciar las búsquedas de Yuta, acción que aparentemente es común en Twitter. Estas son algunas de las cuentas en Twitter que estaban publicando esa clase de odios a Yuta y hacia las personas que lo apoyan. Estos son tweets de personas coreanas que demandaban a SM Entertainment que Yuta se disculpara e intentaban generar relevancia a la situación. El tema tuvo tanta relevancia que inclusive portales de noticias coreanos realizaron publicaciones sobre la noticia, como Top Stars New. Las personas se llevaron una sorpresa al notar que la transmisión en vivo donde Yuta dijo eso fue eliminada. Comenzaron a crearse distintos rumores, la mayoría relacionados a que SM Entertainment posiblemente lo eliminó. Antes de comenzar con esta sección, quiero mencionar que la razón de esta explicación no es para defender al youtuber Noble Boy, sino para demostrar cómo las personas se dejan llevar por la desinformación y pueden llegar a cancelar a alguien sin saber el verdadero inicio de la situación. Primero y principal, la verdadera razón por la que la transmisión en vivo donde Yuta dijo eso fue eliminada es debido a copyright, ya que durante la transmisión, Yuta reprodujo algunas canciones japonesas que según él estaba escuchando últimamente, y las reclamaciones por derecho de autor en ese país son muy estrictas. En un foro chino llamado Douban, el grupo Korean Kimchi realizó una publicación sobre el tema, intentando explicar lo que pasó de una manera objetiva. Gracias a que esto tuvo relevancia, la situación se aclaró un poco. Señalaron que en la descripción del perfil de Instagram de Raccoon dice "Vivo en Tokio, Japón", junto a una bandera de Corea del Sur, una flecha y una bandera de Japón.
Así que Raccoon no es japonés, es coreano. La confusión se creó al ver que en todos sus videos él habla japonés, pero inclusive en un video de su canal muestra su pasaporte, el cual confirma que es coreano. En realidad, Raccoon sí utiliza clickbaits con títulos o portadas para llamar la atención y despertar la curiosidad, pero en sus videos discute temas sobre las diferencias entre Japón y Corea y cosas así, sin profundizar demasiado en temáticas políticas o históricas. El contenido principal de su canal es la interacción entre varios creadores de contenido de distintos países, intercambio de culturas y diversas experiencias entre China, Japón y Corea del Sur. En realidad, el segundo video que publicó tiene un título y una portada que podría causar controversia, pero el video es inofensivo. Inclusive, en ese video muestra su pasaporte de Corea del Sur. El objetivo principal de este canal son los usuarios japoneses, ya que hablan japonés y además la producción que realiza es similar a la de los programas de variedad japoneses, con términos exagerados y muchos colores. La conclusión es que en realidad las personas no vieron los videos que publicaba, sino que sacaron conclusiones con solo ver los títulos o portadas de sus videos, o peor todavía, creyeron en las palabras de una publicación en internet sin verificar nada. Por ejemplo, hay un video suyo que tituló "Realmente odias a Corea, ¿verdad?", opinión realista a los coreanos, pero el contenido que se discute en él no es antipático ni controversial. Sería como si una persona colombiana que vive en Argentina opina sobre Argentina, sobre diferencias de costumbres, de hablar, de comidas y cosas así. Por ejemplo, una vez vi un video de una persona haitiana cuyo título decía "Los argentinos son racistas", pero el video es positivo. Son títulos para llamar la atención del público, pero en el video se cuentan experiencias o cosas así. Sobre lo que se dijo, que se burló de la muerte de Sully, en ese video un comentario dice lo siguiente: "En ningún momento dice una palabra grosera sobre el tema ni sobre ella. Empieza el video con un genuino pésame por la pérdida, y en el video habla sobre la toxicidad de la sociedad coreana y sobre el ciberbullying. Tomo en cuenta ese comentario de muchos similares, ya que el video no tiene subtítulos y yo no hablo japonés". Así que la realidad es que el contenido que el youtuber publicó no era para nada problemático ni controversial, y el problema se desató debido a una cadena de desinformación iniciada por personas que no apoyan a Yuta. En ese grupo de Douban, también revelaron que Yuta comenzó a seguir a Raccoon el 22 de julio, y recordemos que la transmisión en vivo fue el 21 de julio. Así que, ¿qué posibilidad hay de que realmente sean tan cercanos como para que Yuta sepa todo sobre esta persona, a pesar de que no haya nada controversial en su pasado? Probablemente no se hizo amigo de esta persona por su canal de YouTube, sus seguidores o sus videos, ya que en su canal de YouTube no hay ninguna forma de contactarlo. Probablemente lo hizo por el hecho que encontró a alguien con quien hablar sobre su país natal y en su idioma natal. Recordemos que Yuta es el único ídolo japonés bajo SM Entertainment. Fans internacionales de Yuta recordaron que previamente, en el año 2015, inclusive antes de debutar, Yuta participó en un programa llamado Abnormal Summit, donde expresó su opinión sobre el conflicto histórico entre Japón y Corea del Sur. 거기서 일본 사람 전체를 말하면 일본 사람들이 기분 나쁘게 할 수도 있으니까 저 생각은 일단 역사적인 부분에서는 인정하고 있고요. 일본 전체 하는 사람들이 사과했다고 했는데 저는 그거는 받아들이는 사람이 할 때까지 해야 된다고 생각해요. 그래서 Debido a la relevancia de la situación, Yuta dejó de seguir en Instagram a Raccoon. La hermana de Raccoon publicó una historia en su Instagram. Encontré un par de traducciones, pero ninguna terminaba de tener sentido, así que intenté traducir al menos una parte yo misma. Dejen de acusar a mi hermano. Alguien tomó el video que mi hermano publicó hace 2 años, lo editó maliciosamente y lo subió a Pan. Hace 2 años, mi hermano subió un video en su canal sobre un tema que surgió en ese momento, debido a que un ídolo habló sobre temas de comunidad en Corea. Algunos japoneses lo criticaron por las cosas que dijo, y fue natural que mi hermano haga un video sobre el tema, ya que sabe de relaciones coreanas-japonesas al estar educado sobre ambos países y sabe cómo actúan de acuerdo con sus valores. Expresó su opinión a pesar de que podría enfrentarse a un conflicto debido a los distintos puntos de vista de los países. No fue un video criticando, ya que él entiende muy bien las relaciones coreanas, por lo que ofreció su opinión sobre eso. Sin embargo, se lo acusó maliciosamente diciendo que era un youtuber japonés y editaron la traducción, haciendo que sea completamente diferente al contenido del video. También se publicó en Pan y se esparció como un hecho.
Aunque algunas personas que sí entendían japonés comentaron que el contenido del video era diferente y lo defendieron, el artículo fue distorsionado y dañaron la imagen de mi hermano. Y luego dijo algo sobre que estuvo aguantando hablar al respecto, pero no pudo aguantar más las cosas que se decían en internet. Raccoon publicó una historia en donde capturaba una noticia de Yahoo que se titulaba Yuta Density en una amistad con un youtuber anticoreano, su V-Live se está volviendo controversial. Raccoon escribió: Ok, no esperaba que Yahoo hiciera esto. Primero, Yuta se ve súper bien en esta foto. ¿Cómo voy a ser un youtuber anti-Corea cuando en primer lugar soy coreano? Seguido de otra historia que decía: ahora la situación entre Yuta y yo está siendo mostrada en artículos de noticia en Corea, porque en V-Live dijo que era buen amigo conmigo, etiquetándome como un youtuber anticoreano. No iba a hablar de nuestra amistad, pero no puedo con toda esta desinformación. Voy a hacer algo al respecto. SM Entertainment todavía no ha hecho pública su posición oficial sobre la controversia.